mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Perú a través de ese espacio virtual. Para mí es un honor y un gusto siempre estar con ustedes. Conozco Perú, conozco especialmente Lima, Cusco. He estado dando clase en Cusco y en Lima también. Y siempre es un placer. Estaba en la sala de espera y no ingresaba, tenía algunos inconvenientes porque no uso Meet habitualmente. Y me quedé ahí. Son tantas las plataformas, Sí. son tantas las plataformas, Roberto, que se usan, que al final no complican, pero tenés que saber mucho, ¿viste? O sea, tenés que saber de una cosa y de otra. Y vos sabés que yo me dedico al Legal Tech y a todo ese tipo de cosas, pero con Jitsi, Zoom, como ese del patito, StreamYard, Meet, al Y final tantas plataformas que uno son muchas. ya no sabe cuál está. Pero es que Claro, ya parece mentira, pero ahora nos encontramos en una nube digital acá en cada momento y lo tenemos tan cerca, ¿no? En la palma de la mano. es increíble porque en este caso, por ejemplo, estos intercambios que estamos haciendo especialmente desde que comenzó la pandemia, estoy viendo allí un abanderado de la cámara que se prendió, que es Mitzi. Hola Mitzi. Hola a todos, ¿no? Pero digo, Mitzi prendió la cámara. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un gustazo. Bueno, ahí está Humberto ahora. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por tener ¿no? Bueno, la oportunidad de estar con nosotros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. es un gusto enorme. Veo a Karen, por ahora la única valiente entre tantos hombres. Generalmente, por lo menos acá en Uruguay, son más mujeres que hombres siempre. Y más en derecho, ¿no? Y también veo a Nelson, a Juan Carlos. Y qué les iba a decir, luego de la pandemia, eh, eh, evidentemente se popularizó mucho más este sistema de e-learning. Y con sus diferentes formatos, ¿no? E-learning sincrónico como donde estamos en vivo, e-learning asincrónico, grabado, y mixto también, ¿no? Las clases mixtas, acá en Uruguay, por ejemplo, hay mucha clase mixta, híbrida, o sea, donde el profesor va alguna vez al aula y en otras oportunidades simplemente da clase de esta manera. Y eso agilita mucho el tema de las personas que no viven, por ejemplo, en Trujillo, o que no viven en Lima, o que no viven en Montevideo. Están a 200 kilómetros, 100 kilómetros, y esto facilita muchísimo. Y además el intercambio entre hermanos latinoamericanos, que además tenemos algunas pequeñas diferencias, siempre es bueno, ¿no? Nosotros voceamos, hablamos de vos tal cosa, vos tal otra, ustedes hablan de un tú estricto, por ejemplo. En fin. Sí, de hecho que el tema del e-learning está bastante fuerte. Es más, gran parte ahora de los máster en Europa se están llevando bajo la modalidad híbrida y eso ha abierto un campo enorme para latinoamericanos que están o posgrados allá. Bueno, ¿le parece si comenzamos? Sí. Voy a hacer una breve presentación de su hoja de vida, si me permite la formalidad. Sí, ustedes allí en la zona norte, Correcto. en la zona norte de América, en la zona norte de América del Sur, digo, hablan de hoja de vida, nosotros hablamos directamente de currículo. Por ejemplo, una diferencia, ¿no? Venga. Muy bien, si me permite entonces. Bueno, una vez más saludarle a todos y cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, en el marco de nuestra cátedra de Fundamentos Económicos y Sociales del Derecho, en el marco, en el contexto de los estudios del doctorado en Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Para conocimiento de nuestro distinguido invitado, la ciudad de Tacna se encuentra
al sur del país, es el último departamento, la región Tacna es el último departamento que se encuentra en el Perú, al sur. Y bueno, para conocimiento de nuestros estudiantes, el profesor Rubén Flores Darquevicius es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es profesor de la Universidad de la República Uruguay. Él por muchos años ha dirigido diversos programas de estudios con principal énfasis en el derecho constitucional, así como también en el derecho administrativo. Tiene una amplia experiencia en el sector público, ha sido ex asesor de la Presidencia de la República, así como también asesor parlamentario. Es autor de más de 30 libros y además es investigador reconocido a nivel nacional, en su país y también a nivel internacional. Detallar con mucho más profundidad su amplia hoja de vida o currículum vitae, pues seguramente nos tomaría bastante tiempo y en realidad nosotros queremos aprovechar al máximo el conocimiento de su expertise y evidentemente poder también plantear algunas preguntas en el marco de su exposición. Así que, profesor Rubén, una vez más bienvenido y el público se encuentra muy atento a su disertación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Cabrera, doctor Cabrera. Para mí es un gusto encontrarme nuevamente con usted y encontrarme con nuestros queridos amigos peruanos, con los cuales tengo mucho contacto. Sé de situaciones actuales que están viviendo, en fin, etcétera. Además, contactos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Agradecer a la Universidad Privada de Tacna. Yo sé que están sobre Chile, sobre la frontera. Agradecerte a ti, Roberto, y especialmente agradecer a las personas que vinieron a escucharme de esta forma virtual. No sabía que era doctorado, qué interesante, qué importante, qué bueno. Creo que los países deben realizar más especialmente los doctorados en sus propios países. Los alumnos deben realizar los doctorados especialmente en sus países. Existen diversas universidades que son muy prestigiosas, tanto en Europa, especialmente en España, ¿no? Evidentemente por el idioma, y en otros países sudamericanos donde las personas van a hacer los doctorados o maestrías, en fin, etcétera. Y yo siempre fui partidario de que las mismas se realizaran en el propio país en virtud del conocimiento propio de las necesidades de cada uno de los cursantes. Luego, cuando el cursante, el futuro doctor o magíster va a desarrollarse, por ejemplo, si es maestro en una materia, bueno, allí tendrá los contactos correspondientes para conocer el derecho de otros países. Una muy interesante cátedra se te ha asignado, Roberto, Fundamentos del Derecho Económico y Social. Todo un tema que es muy caro para la población en general y que nosotros, desde el punto de vista del derecho público, debemos tener bien claro en su desarrollo. Ustedes que están escuchándome prontamente, con su esfuerzo e inteligencia, van a ser doctores en Derecho. Ya son licenciados, van a ser doctores en Derecho. Y, bueno, actuarán en diversos campos. Y si este es un doctorado que tiene que ver con el derecho constitucional, evidentemente
más específicamente en el derecho público. Tal vez políticos, tal vez técnico-políticos, tal vez jueces en la materia. Y hay que conocer muy bien estos temas, porque realmente, por lo menos aquí en Uruguay, la orientación general del estudio del derecho es esencialmente privatista, es de derecho privado. Y los autores de derecho privado, sin desmedro de ellos, en absoluto, se especializan en esa materia. Se especializan en civil. Hace mucho calor acá en Montevideo en este momento. Estamos en pleno verano. Pleno verano. Enero, y acá son las 5 de la tarde. 5 y algo de la tarde. Entonces estamos con las estructuras muy calientes de un sol muy intenso. No es en desmedro de los privatistas, de los que se dedican al derecho privado, como tampoco, por ejemplo, es en desmedro de los que cultivan el derecho procesal, un derecho muy importante, en tanto el derecho es una ciencia argumentativa que debe ser probada en proceso. Pero el derecho procesal es un derecho adjetivo. El conocer los fundamentos de los derechos humanos y especialmente de la aplicación de los derechos humanos en cada uno de nuestros países es fundamental. Evidentemente, no me voy a detener en un gran desarrollo en lo que tiene que ver con la definición de los derechos económicos y sociales. Aquí es bien extraño porque aparecen, uno tiene un antivirus, ¿no? Entonces aparecen los carteles, en fin, etc. Y me apareció un cartel donde estoy yo, donde yo me veo. Quería eliminarlo y no quiero ahí lo estoy eliminando. A ver, sí, ahí lo eliminé. Hay que tener muy buen antivirus y muy buen cortafuegos. Por lo menos aquí está muy complicada la cosa. El fundamento, no me voy a detener en este tema en específico porque doy por sentado que ustedes ya lo conocen de la mano de Roberto. Sí, hacer una pequeña introducción para yo entrar en calentamiento, diríamos, hablando en términos futbolísticos. El Estado, como ustedes saben, en un comienzo, cuando nace a la vida como tal, nace como un Estado juez y gendarme, Estado liberal de derecho, y luego, específicamente, de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Industrial, aparece los derechos de la segunda generación, los derechos humanos de la segunda generación. Hoy, en este momento, específicamente, lo hablábamos antes de comenzar, ya estamos en una evolución muy importante en lo que tiene que ver con los derechos digitales, la personalidad digital, la identidad digital, que está haciendo cambiar inclusive todo lo que tiene que ver con nuestro derecho en general. Ustedes saben que la identidad digital no es lo mismo que la identidad física. No me voy a detener en ese tema, me voy a ir a los económicos y sociales, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Hablábamos hoy que yo soy un especialista en LegalTech y todo ese tema está transformando. Inclusive el otro día veía, Roberto, no sé si vos has tenido contacto, pero veía un interesante libro sobre tecnología y derecho constitucional. Lo tengo en PDF, cualquier cosa después te lo paso. Derecho y tecnología, derecho constitucional y tecnología. Uno se pone a pensar en qué puede transformar al derecho constitucional la tecnología. Bueno, el voto electrónico, por ejemplo, y me voy. Me quedaría ahí horas.
horas hablando del voto electrónico. Bien, los derechos sociales entonces se reconocen, especialmente económicos y sociales, se reconocen especialmente en ese momento. Dos constituciones insignias, buques insignias, la Constitución alemana de Weimar, la Constitución de Querétaro, que surgen por determinadas particularidades tanto en México. México estaba viviendo una situación social determinada y Alemania salía de la Primera Guerra Mundial. Y ello se fue trasladando al constitucionalismo, al segundo constitucionalismo, podríamos decir. El constitucionalismo es el estudio del derecho constitucional según las diferentes etapas, por ejemplo, Estado liberal, Estado social, nuevo Estado social, etc. Y aquí a ustedes lo que les debe interesar específicamente es cómo se desarrolla en Argentina y en Uruguay. O sea, yo les comento, por si no lo saben, que nosotros estamos más, yo estoy a 1 hora y media en Alíscafo, en Alíscafo, en un barquito, válgame la expresión, en Buenos Aires. Para nosotros Buenos Aires es como ir a Punta del Este. Entonces, conocemos que es un balneario muy importante de Uruguay. Conocemos el derecho argentino, no, además mi familia, yo soy de origen argentino, tengo toda mi mayor familia está en Argentina. Entonces, conocemos el derecho argentino, aunque luego, estando en Uruguay, evidentemente, somos especialistas del derecho uruguayo, pero conozco muy bien, creo, el derecho constitucional, aunque no compito con los doctrinos argentinos. Eso es muy claro. Entonces, ¿cuál es la realidad de estos países, de los países del Río de la Plata? Específicamente, a comienzos del siglo XX, del siglo pasado, los trabajadores empezaron todo un movimiento para reivindicar determinados derechos mínimos. Aquí también se padeció. Uruguay es un país plano. Argentina en el centro, en Buenos Aires, en la zona más poblada también. No tenemos grandes minas. Acá no hay minas. O sea, minas. Y los trabajos no son tan forzados como en otros lugares. Pero de cualquier manera existían horarios extensos, etc. Huelgas. Y comienzan los derechos de la sindicalización. En Uruguay se aprueba inmediatamente la ley de 8 horas laborales. Antes de la Constitución que determinó el nacimiento de los derechos sociales en Uruguay. Se aprobó la ley de 8 horas laborales. Ya se venía discutiendo a comienzos de la segunda década, 1910, la participación de la mujer en la política. Parece increíble, pero la mujer aquí terminó votando en la década de 1930, el primer voto de la mujer. Es increíble, hace menos de un siglo. Una cosa que nosotros tenemos tan arraigada y que es muy correcta, evidentemente que es muy correcta, que debió ser de toda la vida, ¿sí? Sin embargo, tiene menos de 90 años en Uruguay, que fue uno de los países avanzados. No sé cuándo la mujer votó en Perú por primera vez. Todos estos movimientos se consolidan en Uruguay en la Constitución de 1934. Uruguay tuvo una constitución, que es la Constitución de Nacimiento del Estado, en 1830. Es la primera constitución uruguaya, como la primera constitución argentina es de 1853, que es la que está vigente, además. Argentina siguió el camino
al estilo de Estados Unidos. Es decir, se le hicieron las reformas, pero se le fueron incorporando a la Constitución original. En Uruguay no. En Uruguay se hacen nuevas constituciones que se las denomina según el año de su promulgación. De su promulgación o de su entrada en vigencia. Esta Constitución de 1934 es, en definitiva, la que determina el surgimiento de los derechos sociales y económicos. Ustedes vean que, por ejemplo, aquí en Uruguay, el voto era censitario hasta 1918. Votaban solamente los que tenían un capital, etc. No estoy en derechos económicos y sociales, estoy en derechos políticos. Pero hace un siglo. O sea, cosas que nosotros vivimos, inclusive yo que soy mayor que ustedes, como algo completamente natural, es muy reciente. Lo mismo sucede, por ejemplo, yo comencé a escribir, cuando yo era estudiante no había fotocopiadora aquí en mi país. Para ustedes es lo más habitual tener una fotocopiadora o tener una computadora. Nosotros no teníamos fotocopiadora, teníamos que estudiar en los libros. O teníamos que estudiar en apuntes. Después inclusive vinieron los delivery, los que te alcanzan, delivery, me imagino que ustedes lo llaman de la misma manera porque viene del inglés. Los que te alcanzan los apuntes, ahora te alcanzaban fotocopias. Y las computadoras se empezaron a usar acá en la administración pública por el 1991, 92. Yo escribí en máquina, aprendí a escribir en máquina común. Bien, pero eso es otra historia. Esa es una historia que a la vez yo quiero destacar porque siempre lo digo en todas las charlas que puedo, que es importante para ustedes que son jóvenes, que están aprendiendo, que siempre tienen que estar aprendiendo y que esta materia, nuestra profesión, es una profesión que cada día que no estudias, sos menos abogado, sos menos licenciado, menos doctor, menos profesional. Permítanme este cuento, esta charla lateral. Comencé a escribir en computación, en DOS y en WordPerfect. Estaba muy cómodo escribiendo en esos programas. Sin embargo, de la noche a la mañana, Bill Gates, cambia todo el sistema operativo y yo tengo que agarrar y aprender sistemas nuevos. Por tal motivo, siempre tengan en cuenta esta frase. Aprender, desaprender y volver a aprender. Por eso los derechos económicos y sociales están evolucionando. Aquí, por ejemplo, han evolucionado, etc. Sigamos con la historia para ubicarnos y llegar al presente. Esta Constitución de 1934 consagra, como les decía, el derecho a la vivienda, a una vivienda digna, consagra el derecho de sindicalización, de huelga, los derechos gremiales, todos los derechos que tienen que ver con el tema de los trabajadores. Se establece definitivamente la libertad de conciencia de los trabajadores. No es un hecho menor. Ustedes saben que en épocas anteriores los patroncitos, válgame la expresión, los estancieros, obligaban a sus empleados a votar a determinada gente. Se establece definitivamente y se determinan, permiso. Desconecté el cable para cuidar la computadora. Se determinan determinadas sanciones para este caso.
hace poco tiempo atrás, una persona, un empleador, no permitió salir a una persona a votar. El día de la elección, la persona tiene que trabajar, era un domingo, y fue ampliamente sancionado mediante los perjuicios correspondientes. Más allá de las multas que se le cobró por parte del Estado, por no permitir a la persona ir a trabajar. Es decir, aquí se establecen, si no recuerdo mal, 2 o 3 horas para ir a votar. Montevideo es una ciudad de 1.600.000 habitantes, más o menos. No es una ciudad muy grande, digamos. Por eso le digo la cantidad de gente. No es Buenos Aires, no es San Pablo. Se establecen los derechos de la salud en forma definitiva. Se reconocen, no se establecen. Yo pido una licencia allí porque estaba hablando en forma amplia. Nuestras constituciones son todas ius naturalistas. Nosotros no, la Constitución no establece el derecho, sino que lo protege. Es una diferencia importante, es el artículo 7 de la Constitución. Se protegen los derechos de la maternidad, de la familia, etc. Esto es importante, los que le decía con respecto a los derechos sociales, a todos los derechos, a los de primera, segunda, tercera, y por ejemplo algunos ya hace tiempo que hablan de derechos de la cuarta generación. Se establece en este artículo 7, por eso se los voy a leer, cuál es el fundamento de los derechos en general en Uruguay. Los habitantes, y habla de habitantes, no habla de ciudadanos. En algunas constituciones se habla de ciudadanos, aquí se habla de habitantes. Desde hace mucho tiempo se habla de habitantes. Los habitantes se entiende generalmente con residencia permanente. Hay mucho peruano aquí en Uruguay en este momento. Hay una inmigración fuerte de Perú. Hace un tiempo tuve la posibilidad de comer en un excelente restaurante peruano, por ejemplo, comida típica peruana. Mucho peruano. Entonces, hay mucho venezolano, etc. Hay una gran inmigración en estos momentos hacia los países. No sé ustedes, si ustedes están recibiendo inmigración. Acá hay mucho peruano, pero nosotros estamos recibiendo mucho venezolano, mucho cubano, dominicanos, en fin, etc. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos. Tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, etc. Es decir, la Constitución no establece los derechos, sino que establece la obligación por parte del Estado de ser protegidos los derechos. Además, Uruguay es la asociación política de todos los habitantes. Seguimos con lo mismo. Y ahí se establece claramente, es la asociación política, está hablando del contrato social. Uruguay, la Constitución es una Constitución claramente naturalista. Pues bien, esta Constitución de 1934 comenzó a aplicarse, como les decía, más allá de ser un derecho político. Inmediatamente la mujer comenzó a votar, se estableció una ley que reglamentó la Constitución de 1934. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, también se sigue discutiendo el hecho de regular el derecho de huelga. En Uruguay, la central sindical no está de acuerdo y no se regula el derecho de huelga. Desde 1934, por lo menos, no se ha regulado el derecho de huelga. Se permite la declaración de servicios esenciales por parte del Estado. Es decir, si un área del Estado, hace unos cuantos años, pero hace unos 20 y pico de años, hubo una huelga de policías, con todo lo que significaba. Hay una ley que permite declarar el servicio como esencial y obliga a las personas a concurrir.
Y no solamente a los funcionarios públicos, sino también a los privados. Hace más cercanamente, en la década de 2010, un poco más adelante, un poco más atrás, hubo una huelga de transportistas y se aplicó esa ley de servicios esenciales, que se restringe el derecho de huelga. Pero en sí mismo, el derecho de huelga no está regulado específicamente, como tampoco está regulado cómo puede constituirse la central de trabajadores. No sé cómo es en Perú. Para acá es un hecho que estamos en una materia como derecho constitucional. Yo soy un ex asesor de la presidencia y asesor del Parlamento. No voy a hacer política partidaria, evidentemente. Pero nuestra materia es una materia que, por ejemplo, en Argentina se habla de derecho político. Está constitucional y está derecho político. En Uruguay no. No tengo que hablar de política. Una regulación del derecho de huelga sería totalmente... haría prácticamente perder al partido político que regulara ese tema. Luego de ello, luego de la Constitución de 1984, reitero que no conozco bien la historia de Perú, pero aquí y en Argentina, en 1939, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho fundamental a los efectos de los derechos económicos y de lo que vivieron nuestros países. Aquí se vivió, a partir de ello, lo que se denominó la Suiza de América. Uruguay es conocida como la Suiza de América. ¿Por qué? Porque los derechos económicos y sociales fueron ampliamente establecidos. Aquí en esa época se vivía de una forma excepcionalmente buena a un nivel de primer mundo. Argentina tuvo sus reveses, como siempre, hoy día también tiene algunos inconvenientes políticos que ustedes deben conocer. Yo estuve en Lima y ustedes tienen, más allá de estar en una ciudad que no es Lima, me imagino que deben tener hasta en los cables la posibilidad de ver televisión argentina. Tienen algunos problemas bastante importantes, pero también vivieron una época de bonanza en virtud de la guerra, donde podíamos exportar nuestros productos. Trigo, por ejemplo, en Argentina, ganado, acá también, etc. Ello hizo que se reconocieran muy ampliamente los derechos sociales. Aquí se habló de un estado de bienestar. De un estado de bienestar. Les comento, como algo tal vez anecdótico, pero que pinta, o sea que hace bien patente la situación. Los frigoríficos uruguayos daban una tarjeta a sus empleados, a veces inclusive el matrimonio eran los dos empleados. Daban una tarjeta y les daban en ese momento, estamos hablando de la década del 40, 50, 60, les daban 1 kilo de pulpa, 1 kilo de entrañas y 1 kilo de puchero, para todos los días. Todos los días. Miren lo que estamos hablando. Luego de ello, desembocamos en un estado que comenzó a deteriorarse. Los términos de intercambio cambiaron, las potencias predominantes, especialmente en Europa, comenzaron a resurgir: Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Y los términos de intercambio cambiaron,
y el derecho social, el Estado social de derecho, comenzó a restringirse. Esto es importante porque nos va conduciendo a cuál es el Estado social en este momento en Uruguay. Ustedes saben que el Estado social de derecho obliga la Constitución en sí mismo, mediante normas programáticas, obliga a el establecimiento de la defensa de estos derechos y la consolidación de estos derechos. Mediante la actuación y la aplicación del principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad, en esa época, se aplicaba sin lugar a dudas, de principio. Es decir, el Estado intervenía para defender los derechos sociales necesariamente intervenía prestando los derechos sociales necesariamente si las empresas privadas no lo hacían. Un ejemplo típico, la educación. Otro ejemplo típico, la salud pública. Intervenían directamente, prestaban el tema. Perú, que es un país más grande, evidentemente debe tener mucho más claro esto que voy a mencionar ahora. Evidentemente una empresa privada, el Estado descarga, por lo menos aquí en Uruguay, descarga la aplicación de determinados derechos sociales en las empresas privadas. La prestación directa. Y ello tiene una serie de consecuencias importantes. Las empresas privadas quieren ganar dinero. Funcionan para ganar dinero. Las empresas públicas no necesariamente funcionan para ganar dinero, lo que no les prohíbe ganar razonablemente. Lo que no les prohíbe ganar razonablemente. Porque generalmente se dice que las empresas privadas las empresas públicas también deberían ganar dinero, y no es necesariamente así, o no deberían ganar dinero, dicen otros, según las ideologías más hacia la izquierda o más hacia la derecha, en fin, etc. Esto sin perjuicio de lo que dice el filósofo Ortega y Gasset, que dice que los que hablan de izquierda y de derecha son paralíticos mentales. Pero, evidentemente, existen ideas que tienden, para clasificarlas, es mejor clasificarlas más de izquierda y otras más de derecha. Si usted tiene que prestar un servicio determinado, no lo va a hacer si no gana, y si hay pocos habitantes en el lugar, no va a poner una empresa a esos efectos. Por ejemplo, el agua potable. Usted no va a extender toda una cañería de agua potable para darle de tomar agua o para que le acceda a tomar agua y todo lo demás que se hace con el agua potable, si existen 4 o 5 casas y tiene que extenderse muchos kilómetros. No le conviene. Entonces, en ese momento, se aplicaba, mejor dicho, el principio de subsidiariedad en forma necesaria. Así, las empresas públicas en Uruguay deben conceder estos servicios, la escuela rural, servicio social típico, educación, deben conceder estos servicios en forma obligatoria. Con el advenimiento en Estados Unidos de Reagan, con el advenimiento en Inglaterra de Thatcher, la cosa comienza a cambiar, por lo menos aquí en Uruguay. Estos dos gobernantes, el presidente Reagan y la primer ministro Thatcher, que evidentemente era la que gobernaba. Yo siempre digo que el Parlamento
no gobierna en el régimen inglés. O sea, gobierna el partido político que está en el Parlamento y termina gobernando el jefe del partido político. Y en ese caso era Thatcher, quien gobernó Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente fue Churchill. Bueno, esa es otra historia para hablar respecto al parlamentarismo establecido, entendido en un sentido realista, no en un sentido de hoja de papel, porque el que gobierna es el primer ministro. Pero eso es otra historia. Eran evidentemente personas netamente liberales y comenzaron las privatizaciones. Uruguay no se vio ajeno a esta situación y comenzaron a haber determinadas privatizaciones y se comenzó a discutir si el principio de subsidiariedad debía aplicarse en forma de principio o de excepción. Ustedes saben que cuando nos encontramos con un principio general, este solo puede ser excepcionado por norma expresa y esa excepción no admite extensiones analógicas. Por eso es muy importante saber si este principio que se aplica en el Estado Social de Derecho es justamente un principio o una excepción. Comienzan las privatizaciones. Uruguay deja de ser un estado de bienestar. Lo mismo sucedió en Argentina, con las particularidades argentinas, evidentemente. Y se llega a prácticamente la etapa actual, que es una etapa donde el Estado se ha retraído, por lo menos en Uruguay, inclusive con gobiernos de izquierda. Uruguay tuvo gobiernos de izquierda desde el 2005 al 2019, al 2020, tuvo gobiernos de izquierda. Inclusive en esa época se retrajo, se privatizaron determinados servicios. Y comenzaron a aparecer entes reguladores. Y siguen apareciendo entes reguladores. Estos entes reguladores lo que hacen precisamente es regular la actividad de los privados cuando efectivamente llevan a la práctica determinadas actividades que en principio podrían corresponder al Estado en un Estado social de derecho. Así en Uruguay, por ejemplo, existen diversas universidades privadas. Tengan presente que en Uruguay la enseñanza es obligatoria, gratuita y laica por Constitución. Obligatoria, gratuita y laica. Y estos entes reguladores han aparecido para quedarse, por lo menos por el momento. Veremos qué sucede. Y es esta la realidad que estamos viviendo hoy día. Evidentemente, como les decía hoy en Uruguay existe un gobierno de centro, bien de centro. Ha habido alguna privatización más. Veremos qué sucede con estos derechos fundamentales para el ser humano, para la persona desprotegida, que en nuestros países con particularidades son la mayor cantidad de la población, en las zonas rurales, etc. Vamos a ver qué sucede con esto. Por ejemplo, en Uruguay, para terminar esta exposición y quedar a las preguntas que ustedes estimen del caso, en una presentación muy simple, porque evidentemente no puedo entrar en detalles de un derecho que ustedes no conocen y los entraría a aburrir.
Cuando hablamos de los derechos, tenemos que inmediatamente mirar y distinguir los derechos de las garantías de los derechos. Hablé de la definición de los derechos sociales. Hablo de cómo se llevan a la práctica los derechos sociales en Uruguay. Y ahora voy a distinguir el derecho de la garantía, porque es fundamental. O sea, sí, tengo derecho a una vivienda digna, fantástico. Tengo derecho a medicamentos de alto costo. Mire qué tema estoy hablando. Medicamentos de alto costo. Ahora, ¿cómo los llevo a la práctica? ¿Cómo exijo los derechos? Bueno, evidentemente, por lo menos en Uruguay, la forma de exigir el cumplimiento de esos derechos es mediante la acción de amparo. En forma rápida y eficaz. Pero ¿qué sucede aquí? Estoy haciendo una presentación general, insisto. ¿Qué sucede aquí? Medicamentos de alto costo. Los jueces de primera instancia generalmente conceden estos medicamentos de alto costo para salvar la vida, para extender la vida, para hacer una vida mejor, medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra la esclerosis múltiple, etc. Pero son medicamentos que valen miles de dólares. Y el Estado, nuestros estados, yo creo que Perú debe estar igual, no son capaces de solventarlos en forma definitiva. Los jueces de primera instancia generalmente, cuando está bien fundada la acción de amparo, cuando el derecho es incontestable, acceden a la prestación. Y los tribunales de apelaciones, o sea, la alzada, es más conservadora y no se accede. Medicamentos de alto costo, vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Es entonces que estos derechos económicos y sociales todavía están, yo diría que en algunos en el cumplimiento en sí mismo, están, por lo menos en nuestros países, aquí al sur, en pañales. Han retrocedido en algunos aspectos, fundamentalmente por eso les hablaba del estado de bienestar, por un tema económico. Han retrocedido y nosotros, los que defendemos, los que intentamos defender a la población más humilde, estamos continuamente propugnando la aplicación de estas normas constitucionales, la reforma de las mismas en algunos casos, porque en algunos casos son simples programas. Por ejemplo, en el derecho de vivienda se dice, el Estado garantizará el derecho de vivienda, etc. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo va a garantizar? Mi querido Roberto, creo que con esto he presentado el tema general, en general, acá en general, respecto a la situación de los derechos económicos y sociales, una definición breve, el establecimiento, la regulación constitucional, la distinción con la garantía fundamental que los protege y la situación actual, tanto en Uruguay como en Argentina, que es prácticamente similar. No sé si existe alguna pregunta, si quieres que desarrolle algo, si mis queridos colegas quieren que desarrolle algo en particular, y estoy a vuestro requerimiento. Muchas gracias, profesor Rubén. Ha sido muy amable y gentil por compartir algunas reflexiones acerca del contexto que motiva desarrollar este seminario hoy. Sí tenemos manos levantadas desde ya hace un buen rato y justamente la doctora Mitzi quería formularle una pregunta y posteriormente la doctora Karen Coaila también planteará una interrogante. Doctora Mitzi, la escuchamos con atención.
Muy amable, doctor, por darme la palabra. Felicitar al doctor Rubén Flores por la excelente disertación, en realidad. Em, Hay algunas cosillas que quisiera preguntar. En principio, indicaba usted que la constitución política de Uruguay, pues, indicaba a los habitantes. En nuestro caso no es así. Entiendo más o menos por dónde va esa redacción. Sin embargo, me gustaría que la ampliara un poquito más para tener una certeza lo mismo. Adicionalmente, debo de indicar también de que usted estuvo conversando, hablando sobre la época de las tarjetas para medir la alimentación. Las tarjetas, Donde perdón, sí. las tarjetas para lo que es la alimentación, pues, los bonos, digamos, o algo similar. Bueno, pues en Perú también se hizo eso en el año 85, ¿no? Con el primer gobierno de Alan García. Estuvimos bastante similares, digamos, en ese sentido y además, bueno, pues incluso hasta la leche, ¿no? Leche en sí, la famosa leche en sí, pues tenía que ser 1 litro nada más por familia, y si era una familia muy grande era 1,5 litros y no había más, no había carne, la carne había que estarla contrabandeando, entre comillas, buscándola desde las 4 o 5 de la mañana o encargándola de un día a otro, vendiéndola escondidas, el cambio, no había posibilidad de tener dólares, había jóvenes que estaban estudiando fuera, los papás desesperados porque no se podían conseguir dólares, los dólares fueron prácticamente confiscados y todo ello, ¿no es cierto? Y la otra situación es sobre la educación gratuita, obligatoria y laica. Me gustaría saber ahí, en ese sentido, cuando indica usted que es obligatoria, ¿significa en consecuencia que en las universidades no se da evaluaciones para poder efectuar o acceder a la educación universitaria, por ejemplo? Y Mitzi, en cuanto, dígame, te voy a pedir, por partes. permitime que te tutee. Te voy a Sí, por pedir, supuesto que sí. te voy a pedir que me vayas haciendo las preguntas en cascada. Has mencionado, en cascada, o sea, una tras de otra. Ok, Porque me has hecho una cantidad, has mencionado tantos temas tan fundamentales. así es. Me hablaste de los habitantes, pero me hablaste de la leche. Aquí hubo un momento, en este país que es un país completamente agropecuario, donde también la carne estaba restringida. El asado acá es fundamental. El 1 de mayo, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, bueno, es todo, los domingos es día de asado. Estaba restringida. Teníamos que salir del departamento de Montevideo, que no es muy grande, pero teníamos que salir 30 y pico de kilómetros, 30 kilómetros, que digo mal. Teníamos que salir aproximadamente unos 18 o 20 kilómetros para comprar carne en el departamento al lado. Era un chiste, porque en el departamento al lado había, en una circunscripción departamental, es decir, nosotros somos un estado unitario. La leche, en determinado momento existió un ente, una persona jurídica estatal, que se encargaba, subsistencia se llamaba, miren el nombre, subsistencias, que vendía la leche barata con una tapa roja. Esa época era la leche, cuando venía la leche, estamos hablando de los dinosaurios, la leche venía en vidrio, venía, y eso todo desapareció hace tiempo. Si habrá temas, por eso te digo, en cascada, me mencionaste varios temas. Voy a empezar por el primero. Uruguay hace tiempo que es la Asociación Política de los Habitantes. Los derechos se conceden a los habitantes. Esto yo sé que no es en todos lados igual, pero para nosotros es una máxima, y más ahora que nos ha tocado ser un país donde estamos recibiendo mucha inmigración, un país de emigración. Aquí los derechos, el único derecho que
una persona no uruguaya, no nacional, o sea, nacional, no nacional, tiene, no lo tiene, es ser presidente de la República. El presidente de la República tiene que ser un nacional. Pero si no, hasta los senadores, con determinadas características, tienen que lograr la ciudadanía, etc., pueden ser extranjeros. Hemos tenido ministros chilenos, por ejemplo, hubo un ministro chileno en el gobierno hace poco tiempo atrás, estoy hablando de ministro. Y estoy hablando de los derechos políticos. Imagínense los derechos sociales. Entonces, para nosotros aquí no existe diferencia alguna entre los ciudadanos o los naturales, podemos estar horas discutiendo entre ciudadanía y nacionalidad. No existe diferencia entre los nacionales y los habitantes. Ninguna, salvo la que acabo de decir recién. Y otra más. Para acceder a los empleos públicos hay que ser por lo menos ciudadano. Si ustedes emigran a Uruguay y cumplen con determinados requisitos que establece la Constitución, residencia permanente, se le van agregando requisitos, ¿sí? Residencia permanente. No tiene familia, no tiene comercio, tantos años. No lo recuerdo, 9, vamos a suponer. Eso está en los artículos 70 y tanto de la Constitución. Si tiene familia, menos, porque se entiende que tiene una residencia más permanente. Entonces, concedida la ciudadanía, usted puede ser funcionaria pública. Si no tiene ciudadanía, no puede ser funcionaria pública. Los empleos públicos son para los ciudadanos, pero después los derechos de los habitantes son exactamente iguales en materia de salud, en materia de educación, y ahora voy a una segunda pregunta, en materia de educación, en todas las materias, salud, educación, vivienda, son exactamente iguales. Este es un país de migración, ahora nuevamente. Hubo una época en donde exportábamos a Europa. Todo el mundo viajaba a Europa y viajaba a Australia y a Nueva Zelanda. Ahora nuevamente estamos recibiendo gente. La enseñanza. No sé si quedó claro, Mitzi. Sí, por supuesto que sí. Sobre la enseñanza que usted va a empezar a hablar precisamente era sobre esto de la educación obligatoria, gratuita y laica que me interesa conocer más profundamente. Sí, cómo no. Le leo el artículo. Queda garantida la libertad de enseñanza. Esto es importante. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo efecto de mantener la higiene, moralidad y orden público. Todo padre tiene derecho a elegir para sus hijos la enseñanza que sea del caso. Eso es por un lado, ese es el artículo 68. Esto es importante, ya que estamos hablando de enseñanza. Esto es importante tener presente porque garantiza la libertad de conciencia. Uruguay es un estado laico, laico absoluto, ¿sí? Desde 1918 nosotros dejamos de lado la religión. El Estado se separó de la Iglesia en 1918. Es el artículo 5 de la Constitución. El 71. Bueno, perdón, 70. Son obligatorias la enseñanza primaria, la escuela, la enseñanza media, el liceo, hasta los 18 años, antes de entrar a facultad, y la enseñanza agraria o industrial, es decir, la enseñanza media que puede ser para profesional de derecho, que puede ser para elementos técnicos, como por ejemplo, no sé si me ocurre, mecánicos, ¿sí? Mecánico.
Entonces, la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria son obligatorias. Nosotros estamos acostumbrados, inclusive los constitucionalistas, por lo menos aquí, a hablar siempre de derechos, porque la Constitución establece tal derecho, porque la Constitución establece cual derecho. No, esperen un momento. La Constitución establece derechos, pero establece obligaciones también, establece deberes. Yo, por ejemplo, el año pasado publiqué mi segunda edición del Tratado de Derecho Constitucional, en donde hablo de los deberes constitucionales. Existe un deber, existe un derecho a la salud, pero existe una obligación de la salud. Ello no implica, yo acá no estoy defendiendo por ejemplo, un tema que se debatió aquí, si la vacunación tiene que ser obligatoria, evidentemente que no, pero sí el cuidado de la salud. Bien, deber de enseñanza, enseñanza obligatoria. Declárase de utilidad social la gratuidad, declárase de interés social la gratuidad de la enseñanza oficial pública, primaria, media y superior. Aquí nuestra universidad, no sé cómo es en Perú, pero nuestra universidad oficial, la universidad pública, es gratuita. Ustedes van gratuitamente. Asimismo, es laica la enseñanza oficial, la oficial en el mejor sentido de la expresión. Aquí no, la enseñanza es completamente, como les decía, es completamente libre en lo que tiene que ver. Existe una libertad de cátedra muy ancha. No hay una enseñanza oficial de un Estado totalitario, evidentemente. Pero es obligatoria y esta enseñanza oficial debe ser laica, porque el Estado es un Estado laico. Aquí no se permite ningún tipo de símbolo religioso de ninguna especie, en una universidad pública. Existen universidades católicas, existen universidades judías, ¿sí? Y existen universidades laicas en Uruguay. No sé si con esto contesté. Perdón, después me decías, las personas, ¿pueden tomar vacaciones? Claro que pueden tomar vacaciones. Sí, por supuesto. O sea, que la enseñanza sea obligatoria no significa que, primero, se declara obligatoria la primaria y la secundaria. Segundo, no la universitaria. Segundo, evidentemente, cada alumno y cada familia observa cómo se aplica esta obligatoriedad, es decir, cómo lleva a sus niños o a sus adolescentes a los liceos. Y aquí me detengo un minuto más. Existen planes de incentivo para que los niños vayan a las escuelas, fundamentalmente en la enseñanza primaria. Las clases menos aventuradas, digamos, se les paga una asignación familiar, una cantidad de dinero por chico, por muchacho, por pibe, si concurre a la escuela. Si no concurre a la escuela, se le quita. Hace poco hubo un tema bastante importante desde el punto de vista de ese sentido, e inclusive que dio lugar a amplias discusiones políticas. Pero se incentiva, inclusive mediante pago por parte del Estado en lo que tiene que ver con la educación. Uruguay es un país que, con algún otro de América Latina, es de los más alfabetizados, es un hecho. Ello es un hecho. Ello no es sacando carpeta, porque evidentemente no nos fue tan bien en el Mundial, por ejemplo, de fútbol,
sin embargo, sin embargo, a Argentina le fue mejor, y a Brasil también, y sin embargo, desde el punto de vista de la alfabetización, alguno de ellos deja algún elemento que desear. Pero es muy alfabetizado. Es muy alfabetizado acá. El índice de alfabetización está en el 99, 98% por lo menos. Toda la gente sabe leer, escribir, etc. No sé si contesté tu pregunta. Ese es precisamente un ítem que me interesa de sobremanera, en la medida de que en las universidades, por ejemplo, aquí en Tacna, por lo menos, no se efectúa una formación integral. Pero la pregunta que le había mencionado hace un momento era básicamente el si es que los ingresos a la universidad eran liberados, eran libres, es decir, no se daba ningún tipo de evaluación previa. Y entonces, la educación primaria y secundaria han de ser sumamente buenas, en el sentido de que las personas, los profesores, están preparados para poder desarrollar, dialogar correctamente, hablar correctamente, escribir correctamente, lo que lamentablemente en Perú no. Y quería hacerle la última pregunta que tenía que ver mucho también con la educación, porque es parte de la diferencia entre un gobierno de izquierda que ustedes han tenido y un gobierno de centro derecha que tienen ahora. O sea, ¿cuál es la gran diferencia existente? Hubo un retroceso, entiendo, con anterioridad y ahora nuevamente están retomando el camino. Entonces, hay algunas personas pues que creen que el comunismo, el socialismo o el gobierno de izquierda, dependiendo sea el caso y de qué tan izquierda esté, es decir, si es que es izquierda de centro, izquierda extrema, ¿no es cierto? Algunos llegan a ser incluso hasta fundamentalistas izquierdas. Entonces, hacer una diferenciación en eso y determinar para conocimiento de los que estamos aquí y poder también propalarlo de esa forma, qué experiencia tiene Uruguay al respecto para que esto no se convierta en algo que se pueda repetir en otros países, como que lamentablemente usted sabe que en Perú estamos en este momento pues en una convulsión social, política y cultural definitivamente, en mi sentir, en mi perfil o en mi percepción, definitivamente por una cuestión de analfabetismo y ojo de que la ignorancia no solamente es por el que no estudió, sino es por el que no sabe, a pesar de ser profesional, pues si yo no sé algo, soy ignorante al respecto. Entonces no debe de tomarse tampoco la palabra de ignorante como un insulto, pero sí el tener en consideración de que uno no es Dios o uno es un ser superior para saber todo. Y respecto a esto, y termino con ello, respecto a los colegios laicos, pues sí, efectivamente tengo conocimiento que en Cajamarca hay un colegio laico que es piloto de una minera, promovida por una minera, en la que incluso van jóvenes estudiantes con ojotas o sin zapatos y no tienen uniforme inclusive y no hay ningún tipo de imagen. Sin embargo, la educación y la formación para todos es igual y tienen la misma oportunidad para poder hacer intercambios estudiantiles. Tengo entendido que en cuarto año se van a Francia o a Australia y tiene tanto derecho el que es hijo del funcionario como que tiene el derecho el hijo del agricultor, por ejemplo. Entonces, con eso quería terminar, por favor, para que nos comentara esa experiencia al respecto. Bien. Izquierdas y derechas. Formación de los partidos políticos. Qué tema también que da para estar horas hablando. En Uruguay, los partidos políticos que están en este momento en vigencia son, salvo una excepción, colcha de retazos, le decimos nosotros acá. Son colchas de retazos. Es decir, el partido gobierno anterior, el Frente Amplio, tiene desde el Partido Comunista, está conformado por varios partidos políticos y tiene desde el Partido Comunista tradicional al Partido Trotskista, comunista trotskista,
y tiene a los socialdemócratas, tiene a los católicos, tiene parte de católicos dentro del Frente Amplio. Por tal motivo, usted en el Frente Amplio encuentra una izquierda, bien izquierda, y encuentra derecha. O sea, o por lo menos centro, mínimamente, o centro-derecha. Y los partidos tradicionales, el Frente Amplio se fundó en el 71 en Uruguay. Los tradicionales son los que vienen de antes. Tradicionales o fundacionales, que son los partidos más que nada de centro, un poco más de centro, un poco más de derecha. También son colchas de retazos. No tienen izquierdas extremas, evidentemente, pero pueden tener derechas extremas y sectores que se aproximen más a la izquierda. Un partido político en Uruguay de centro, definido de centro, el partido de gobierno hoy día en Uruguay, en algunos aspectos es más de izquierda que el Frente Amplio. Eso sucede también en Argentina, por ejemplo. Ustedes recuerden, por ejemplo, que el peronismo tenía a los montoneros y tenía a la AAA. Tenía un movimiento guerrillero de izquierda y un movimiento de represión de derecha. El peronismo. Eso para ubicarnos, por lo menos en esta zona de nuestro continente, en lo que tiene que ver con la formación de los partidos políticos que determina las políticas sociales. Respecto de la enseñanza, no han habido en este momento retrocesos ni avances específicos. Yo no voy a decir si estoy a favor o no de lo que se está haciendo. Han habido algunos cambios. Y les voy a decir en qué elemento, que es un elemento muy importante. El gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, los gobiernos de izquierda, hicieron un gran hincapié en lo que se denomina la historia reciente. Toda la parte de la historia que tiene que ver con la dictadura en Uruguay, la violación de los derechos humanos, etc. Algunos dijeron que podían estar, fundamentalmente los otros partidos que estaban implantando ideología, no me sale la palabra. Ideologizados. Claro, estaban implantando ideología, en fin, etc. Tema de juego político, o sea, no es para discutirlo en este foro. Eso prácticamente quedó igual. Los programas no se cambiaron, porque además lo que denominamos historia reciente ya no es historia reciente. Aquí yo sé que estoy viendo personas que estarían recién nacidas o estarían naciendo en la época de la dictadura. O sea, ya tiene la dictadura en Uruguay, ya tiene, desde su nacimiento, tiene 50 años. Duró hasta 1984. La dictadura nace en el 73 en Uruguay y recuerden que la mujer vota en el 38. O sea, digo, es hoy, no hay diferencias. Lo que sí ha habido un cambio importante, mi estimada colega, es en el hecho de la gobernanza, como se dice ahora, del gobierno. Se habla de gobernanza en Internet continuamente. La gobernanza en la blockchain, la gobernanza en Internet, la gobernanza en las plataformas, etc. En el gobierno de los entes de enseñanza, específicamente, más que nada en secundaria. ¿Sí? En secundaria. Los gobiernos anteriores de izquierda dieron una amplia participación. Para lo que había es una amplia participación, a los sindicatos para integrar el jerarca, el órgano máximo
del órgano, de la persona pública estatal de enseñanza media. ANEP, Administración Nacional de Educación Pública. Y hoy día eso está en retroceso. El presidente de la República ha dicho continuamente que él escucha a todo el mundo, pero que él y el sistema político es y fue el elegido para gobernar. Cambió radical ideológicamente. La izquierda da más participación a los entes intermedios, o sea, a los entes que intermedian entre las personas con el jerarca, le dan más participación. Y el gobierno actual quita esa participación o intenta quitar esa participación con una fuerte oposición de los sindicatos, con una fuerte oposición del gobierno en la oposición, en forma notoria. Ese es el elemento más importante en lo que tiene que ver, desde mi punto de vista constitucional, en lo que tiene que ver con la reforma que está llevando a cabo este gobierno de centro. Recuerden que América Latina está en este momento más que nada gobernada por gobiernos de izquierda. Uruguay en el centro y algún país más en el centro. En Chile encontramos un gobierno de izquierda, en Brasil izquierda, Argentina izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la universidad es diferente. El tema de la Universidad de la República es diferente. Y es importante porque es la universidad estatal. En las universidades privadas se rigen por la libertad de enseñanza, en fin, etcétera. Y además se rigen por conglomerados que tienen que ver con ciertas ideologías o religiones, etcétera. No sé si en Perú es igual, pero existen universidades católicas, jesuitas, del Opus Dei, etcétera. Y existen universidades judías, etcétera. Conglomerados que tienen determinadas, mayoritariamente determinadas formaciones. Es un hecho innegable. No digo, no estoy ni a favor ni en contra. Tengo mi posición que no la voy a decir. Lo que sí me importa es destacarle cómo se regula la educación en Uruguay en el centro. Comienzo en el artículo 201. En Uruguay existen dos tipos de descentralización, como debe existir en Perú. La descentralización Perú es un estado unitario. La descentralización territorial y la descentralización por servicio. Una cosa es por región, como en Tacna, que formará parte de una región, que no conozco el nombre en este momento. Y otra cosa es un servicio público, por ejemplo, como la luz en Uruguay, la electricidad, la luz no, la electricidad es un servicio público, pero que está descentralizado del Poder Ejecutivo por servicio, por especialización en el servicio. La enseñanza es un ente autónomo, la máxima autonomía, descentralizada por servicio, no por territorio, sino por lo que sirve, por su cometido. La enseñanza, el Consejo Directivo, voy a leer un inciso nada más, el 203. El Consejo Directivo de la Universidad de la República, del cual yo soy egresado, profesor, etcétera, la pública. El Consejo Directivo de la Universidad de la República será designado por los órganos que la integran y los consejos, estos son los órganos que la integran, los consejos electos por docentes, estudiantes y egresados.
O sea que la Universidad de la República tiene la mayor autonomía establecida en la propia Constitución. Solo puede ser gobernada por los consejos, las asambleas elegidas por cada uno de los estamentos, los egresados, los estudiantes que también intervienen y los docentes. Se le da prioridad a los docentes, evidentemente. Tienen mayor representatividad y el rector, el jefe, el máximo órgano, es un docente. Por tanto, sin perjuicio de algún cambio en los programas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la forma de evaluar a los alumnos, los programas en sí mismos ideológicamente no fueron cambiados. Los programas. Las materias tampoco. Las materias que se dan tampoco. Historia, idioma español, geografía, no se cambia. No se cambia el programa, no se cambia la materia, pero sí en un tema importante, en secundaria específicamente y en primaria, cómo se integra el órgano dirigente. Estoy a ti, no sé si contesté tu pregunta, Mitzi. Quería saber si es que el ingreso a las universidades era libre o es libre. había... Es libre. Es libre, perdón. Fue la primera parte. Siempre me quedo en la última. Es la primera parte. Yo tuve que dar, en la época de la dictadura, yo ingresé en la dictadura, yo tuve que dar una prueba de admisión. Pero la prueba de admisión que nosotros dábamos en aquel momento era por capacidad económica para entrar. No era por incapacidad en la formación, se supone. Se supone que no era por incapacidad en la formación. Luego, cuando viene el gobierno democrático, quita la prueba de admisión. No es como en Brasil, que se da el vestibular, famoso vestibular brasileño, que hay que dar una prueba para ingresar. Acá en Uruguay se ingresa libremente a la Universidad de la República, que es gratuita. Inclusive, quiero que ustedes sepan, hay mucho alumno extranjero en la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque es gratuita. Entonces, muchas personas vienen a estudiar acá las carreras de grado y después vuelven a sus países de origen. Especialmente, no en derecho de repente, porque evidentemente si viene un peruano tiene que revalidar el título y tal vez le hagan dar determinados exámenes, seguramente, porque el derecho es diferente en algunos aspectos. Pero ingeniería, medicina, arquitectura, hay mucho estudiante extranjero. Y en la Facultad de Derecho hay estudiantes extranjeros que después vuelven a sus países de origen. En conclusión, no hay que dar ninguna prueba. Ello no significa que el nivel de enseñanza esté en su mejor momento. La masificación ha hecho que el nivel haya bajado. No sé en Perú, pero acá, por ejemplo, en mi época y hasta hace, no sé, 15 años atrás, era imposible que existieran academias que dictaran clases particulares para salvar, clases de derecho. Acá existen en este momento profesores, entre comillas, que dictan cursos para que los alumnos de la facultad salven. Ustedes imagínense, por lo menos en mi caso, no sé cómo es en Perú, lo digo con el mayor respeto a ustedes, si hicieron algún curso en algún momento, que ustedes frente a una materia tengan que ir a un profesor particular para prepararla. No, yo di un montón de materias, una gran cantidad de materias de forma libre. Iba, compraba el programa, veía la bibliografía, estudiaba por mi cuenta, iba y daba la materia. Bueno, entonces, el nivel de enseñanza ha bajado en general. El nivel, no, de enseñanza, sí, de enseñanza, pero a la vez el nivel de educación ha bajado un poco. Las pruebas PISA
son bastante famosas, en donde se observa el nivel, por ejemplo, en la formación de matemáticas y otras materias, la educación ha bajado en Uruguay en lo que tiene que ver con el conocimiento de los educandos. Muy amable, doctor. Gracias. Es un gusto. A disposición. Muchas gracias, doctor Rubén. Me parece que la doctora Karen tenía una pregunta. Karen, ahí apareció. Doctor. El nene. Sí, disculpe, mi hijita. No, está bien, Sí, Karen. doctor. Quería preguntarle, no logré entenderle bien respecto del derecho colectivo o la huelga, que no estaba regulado, es decir, que los trabajadores no pueden obtener mejoras laborales mediante negociación colectiva en Uruguay. Muy bien. Esa era mi pregunta, sí, y también si tienen un código de trabajo, que bueno, en Perú todavía es un anhelo. Y la otra pregunta es, ¿cómo promueve en Uruguay el empleo formal? Esas preguntas son. Bien, no te me olvides después de decírmelas de vuelta, porque me hiciste también preguntas en cascada. Ok, doctor, disculpe. No, está todo bien, está todo bien. Bien. Primera pregunta. La huelga, los derechos gremiales siempre fue un anhelo de la izquierda y especialmente de la clase trabajadora que determinados elementos de los derechos del trabajador no estuvieran regulados específicamente. El artículo 53 de la Constitución dice: el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber, y acá hablamos de los deberes, tiene el deber de trabajar, en fin. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. Promoverá, norma programática. Promoverá. Acordándole franquicias, dictando normas para reconocerles la personería jurídica. Declárase que la huelga, estoy en el 57, declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esa base se reglamentará su efectivo ejercicio. Bien. Yo le voy a decir algo ahora, porque si no me voy a olvidar. Yo, habiendo leído esto, perdónenme que me vaya por la rama, muy largo. Mi correo electrónico el doctor lo tiene, pero yo le voy a decir, es rflores, es muy simple, rflores, capital, o sea, @montevideo.com.uy. rflores@montevideo.com.uy. Yo dirijo una revista que se publica en Argentina para toda América Latina, España y Portugal. Sí, perfecto. Y los invito a enviarme algún artículo si desean, cuando realice su tesis de doctorado, si la quieren publicar también, con mucho gusto. Bien, está el correo, está la invitación hecha. Si no me iba a olvidar. Cuando yo digo, la Constitución es muy clara, Karen. O sea, la huelga es un derecho gremial, el Estado lo reconoce, no lo consagra, lo reconoce. Pero los sindicatos, han habido en este gobierno, precisamente, Mitzi, han habido varios intentos de regular,
se han presentado proyectos de ley para regular el derecho de la personería jurídica de los sindicatos. Empiezo por los sindicatos. Y los sindicatos no quieren saber nada con la regulación. Nada, no quieren ser regulados bajo ningún concepto. Argumentos del gobierno. Posible corrupción dentro de los sindicatos en lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de los representados. No ejercicio efectivo de la libertad sindical en tanto los dirigentes no son elegidos por voto secreto y obligatorio. Argumento del gobierno, argumento del centro. Argumento de los sindicatos y de la izquierda. No existe corrupción. Los trabajadores pueden intervenir libremente en la elección de sus representados, de sus representantes, y no es necesaria la reglamentación para la concesión de la personería jurídica, específicamente lo que tiene que ver con las cuotas sindicales, etc. Yo acá voy a decir algo que no sé si en Perú es igual, pero esto es un hecho, es una verdad. Lo pueden buscar, no estoy haciendo propaganda, no estoy haciendo un comentario político. Tanto en Uruguay como en Argentina existen, como en los partidos políticos, existe una burocracia sindical. Existen élites políticas. Acá en Uruguay existen élites políticas. Es un hecho. Estoy hablando de las élites políticas tanto de derecha como de izquierda. Tal vez un poco más en la derecha porque tiene más antigüedad, pero las élites políticas existen. Es un hecho. Acá, por ejemplo, el presidente de la principal sindical, de la organización sindical, que es el PIT-CNT, Central Nacional de Trabajadores, estuvo años y años como presidente y son las mismas caras, siempre. Es un hecho. En Argentina es exactamente igual. Lo mismo sucede en muchos casos con los políticos. Es muy difícil que aparezca un outsider a la política y los políticos aquí muchas veces vienen de familias tradicionalmente políticas. Esa es la realidad. ¿Es necesaria la regulación para cambiar la situación de los sindicatos? No sé. No sé si se cambiará. Evidentemente los partidos políticos están regulados, específicamente regulados, y sin embargo es bastante difícil cambiar la élite política. La huelga es un derecho gremial. Aquí se respeta absolutamente el derecho de huelga. Recientemente, este gobierno reguló un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con el derecho de huelga, que es el problema de los que no quieren hacer el derecho de huelga. Eso fue inclusive objeto de un referéndum, es decir, se lo trató de bajar, se lo trató de quitar, ¿sí? El referéndum, no sé cómo es en Perú, pero ustedes aprueban una ley y aquí el pueblo, bajo determinadas circunstancias, puede impugnar la ley y dejarla sin efecto, en un ejercicio de democracia directa. Ejercicio de democracia directa. Se reguló ese tema. ¿Qué sucedía? Dice el gobierno que unos pocos no dejaban entrar a trabajar a otros. Que se eliminó el derecho de ocupación de una empresa, por ejemplo.
de las instalaciones de una empresa. Se eliminó ahora. Antes se ocupaba y no se podía entrar. Ahora se ocupa y se dice, no, esta ocupación es ilegal. Hay que ir por los medios correspondientes, ¿no? Pero se puede eliminar el derecho de ocupación de las fábricas. Todo un tema ideológico. La izquierda se opuso ferozmente a este tema. Ferozmente, lo quiero decir, no lo digo mal, lo digo tampoco violentamente, tampoco lo digo mal, con mucha fuerza, quiero decir, a este tema. Pero el derecho de huelga es absolutamente respetado, ¿sí? Salvo, yo lo comentaba hoy, Karen, salvo que el ejercicio de ese derecho de huelga pueda perjudicar elementos esenciales en el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, comentaba, hace unos 20 años atrás, un poco más, hubo una huelga de policías y se declararon, hay una ley nacional dictada por el legislador, no es un poder del poder ejecutivo, es un poder la ejecuta el poder ejecutivo, pero por autorización legal. No es por decreto. Se establecen servicios esenciales. Entonces, de esa manera, se obliga a que se retomen los servicios. Por lo menos por guardias gremiales, mínimamente. En su comienzo, para finalizar con esa parte de la pregunta, en Uruguay existía un delito que se llamaba abandono colectivo del cargo. Era un delito el abandono colectivo del cargo. Coartaba completamente el derecho a huelga. Eso quedó derogado. Así que el derecho de huelga es efectivamente respetado, es un derecho gremial fundamental para que los trabajadores puedan hacer oír su voz frente a determinadas injusticias desde su punto de vista. Lograr mejores condiciones de trabajo, lograr mejores salarios, y a nadie en este país se le ocurre decir lo contrario. Pero reitero, hubo una modificación importante en lo que acabo de decir. Se pueden desalojar los locales. Antes no se podían desalojar los locales ocupados por los huelguistas. En Uruguay, además, creo que es tu tercera pregunta, en Uruguay existe una ley de negociación colectiva. O sea, que tanto las patronales o los patrones o los dueños se sientan con los representantes de los trabajadores a los efectos de negociar las condiciones de salarios, en fin, etc. No es mi tema, yo no soy laboralista. No me voy a detener porque no conozco, sinceramente no conozco los detalles. No es una ley que yo me haya detenido a leer, ni siquiera es una ley, yo soy administrativista, no es una ley que a mí me importe especialmente desde el punto de vista del derecho administrativo, aunque se aplica a la administración pública. Pero yo no me he detenido en ese tema. Porque tiene connotaciones esencialmente laboralistas, de derecho laboral. Si no llegan a un acuerdo, interviene el Estado. O sea que son negociaciones tripartitas, como se dicen aquí. Existen negociaciones tripartitas. Código de trabajo. En Uruguay no existe un código de trabajo, sino que existen una serie de disposiciones dispersas que regulan todo lo que tiene que ver el derecho laboral. El derecho laboral y el derecho de los trabajadores específicamente. No existe un código de trabajo, no existe la intención, evidentemente, de aprobarlo en este momento. No lo digo ni mal ni bien, digo, no existen proyectos en ese sentido, lo quiero decir. No existen proyectos para establecer un código de trabajo.
es una materia dispersa, como es el derecho administrativo. Y eso hace inclusive difícil la actuación de los abogados que tienen que tener una especialización muy clara en el tema. O sea, para ejercer laboral tenés que ser laboralista. Y lo mismo sucede acá con derecho administrativo y otras materias. No sé si contesté tus preguntas, Karen. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, doctora Karen. Doctor Rubén, muchísimas gracias por su valioso tiempo. Esperamos no haber abusado más bien de su apretada agenda un fin de semana. Y en nombre de cada uno de los estudiantes de nuestra cátedra de Fundamentos Económicos Sociales del Derecho, del doctorado en Derecho de la Universidad Privada de Tacna, le hacemos llegar un caluroso saludo y nuestro eterno agradecimiento por haber colaborado con nosotros en esta sesión. Esperamos que en otra oportunidad podamos continuar aprendiendo de estos intercambios culturales y a través del derecho comparado también. Muchísimas gracias. Roberto, el agradecido soy yo, que hayan confiado en mí, que me hayan también otorgado su tiempo. Es un sábado, acá son las 7 de la tarde, ya es hora de quitarnos el saco y estar en otra cosa. Pero también para ustedes que están cursando y que son... ¿Qué hora es ahora en este momento? Son las 7, allá son las 5. Para mí es un honor haber estado con ustedes, haber sido escuchado. Les dejé mi correo electrónico, estoy a disposición. Es un gusto verte, Roberto. Hacía un tiempito, un año y tanto que no nos veíamos. Y la organización de estos intercambios creo que son bien productivos para todos, porque si bien me tocó hablar a mí, en sus propias interrogantes, yo he aprendido mucho, me he acordado de determinados acontecimientos que sucedieron entre ustedes y otro país hermano que los ubica en la frontera, etcétera. Fui muy delicado para hablar de determinados elementos con Chile, digamos. Y espero haber llenado parte de la expectativa de ustedes. Les dejo esa frase que hoy fue una salida lateral. Tenemos que aprender, desaprender y reaprender continuamente. Y nos estamos encontrando en la próxima oportunidad. No te pierdas, no se pierdan ustedes, no se pierdan. Tienen mi correo si necesitan algo, si quieren escribir algo, yo lo publico con gusto. Y es un placer enorme y me alegro muchísimo. No conocía la existencia de este doctorado en Perú y en tu ciudad. Un doctorado descentralizado, además, que no está en Lima, en el centro, como en todos los países unitarios, macrocefálicos, creo, lo digo con el mayor respeto, no conozco la realidad, pero macrocefálicos, en fin, etcétera, y que haya un doctorado en la frontera es fundamental. Les envío un cálido saludo. Ustedes vieron que he estado continuamente prendiendo el aire acondicionado y apagándolo, y nos estamos encontrando la próxima vez. Muchas gracias. Un abrazo. Otro abrazo grandote. Vamos arriba y que les vaya muy bien con sus inconvenientes que están viviendo desde el punto de vista político ustedes que son constitucionalistas. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Gracias.